Gracias por acompañarnos una vez más, soy Cindy Beltrán y esto es Más que Noticias. Y hoy hablaremos del presupuesto millonario que se asigna en Sinaloa para los partidos políticos, también la crisis que se vivió esta semana en el sector salud por falta de medicamentos para combatir el cáncer infantil. También en nuestro espacio de denuncia, Escuela en Culiacán demanda tener al menos salones de clases y por supuesto invitadas a que nos acompañe, así es que quédate con nosotros. Y estamos arrancando este fin de semana, por supuesto, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Más que Noticias. Y ya te decía, invitadas a que tengo el día de hoy, mi querida Norma Sánchez, activista, forma parte de este comité ciudadano, precisamente estatal anticorrupción, está muy metida en todos estos asuntos, así es que vamos a aprovecharla muchísimo y hablar de estos temas que a muchos no les gustan, pero que a otros la verdad nos encanta escarbarle. Mi querida Norma, bienvenida. Muchísimas gracias, Cindy, por la invitación y gracias a toda la gente que te sigue. Gracias por hoy. Oye, y esta semana pues hubo de todo, como pasa normalmente en Sinaloa y en este país, pero vamos a hablar de este tema donde además, insisto, quiero aprovechar que tú eres experta y es en el asunto del financiamiento y de la millonada que se ha asignado a los partidos políticos en Sinaloa. Y es que, de acuerdo con lo que se da a conocer en sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa aprobó la distribución y los montos de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, el ejercicio fiscal para el año 2020 y nada más y nada menos que 122.153.716.98 pesos para los partidos políticos en medio, y me atrevo yo a decirles, en medio de un discurso que se tiene a nivel nacional y un exhorto a la austeridad, pero en medio también de muchas carencias en este país, al pueblo mexicano, y esto no es cosa ni de este sexenio ni del anterior, creo que siempre le ha indignado el asunto del dineral que se le destina a los partidos políticos. Pero peor aún, ¿qué hacen con este dinero? A mí se me hace verdaderamente excesivo. En 2020 ni proceso electoral, mi querida Norma. Sí, como lo comentas, Cindy, yo creo que el gran asunto aquí es que la indignación surge porque los partidos políticos han sido entes muy cuestionados desde el punto de vista de la transparencia de los recursos que reciben, y creo que ese es solamente un enfoque que debemos pues atender o ver, porque pues los partidos políticos como entidades públicas están obligados a transparentar el uso de los recursos. Parte de la indignación social es porque se ve que hay incumplimiento en materia de transparencia y eso genera desconfianzas a los partidos. De hecho, los partidos políticos son uno de los entes que más desconfianza generan en índices, ¿no? La gente no confía en ellos y la gente quiere saber qué demonios están haciendo con el dinero que sale del bolsillo de los ciudadanos que pagamos en nuestros impuestos y que se les da cada mes y cada año a los partidos políticos. Y aquí el asunto es que poco informan acerca de lo que están haciendo, poco cumplen con informar cuando hablas precisamente en materia de transparencia, en qué se están gastando el dinero los partidos políticos, que además cada vez son más en este país, y hay varios que están prácticamente en rojo en dar a conocer en qué se están gastando nuestro dinero de nuestros impuestos. Sí, aquí vale la pena hacer mención que hay un diagnóstico de transparencia que realiza la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, y cada año lo que hace, en los últimos 2 años, lo que ha hecho esta entidad, este órgano autónomo, es informarnos sobre el cumplimiento precisamente de algunas entidades, incluyendo los partidos políticos. Y para el caso de Sinaloa, el último diagnóstico arrojó que los partidos políticos cumplieron el 48% del 100% de sus obligaciones de transparencia. Hay partidos que están en números rojos. En general, en los últimos años han estado Partido del Trabajo. Morena es un partido también que está, digamos, que tiene el reto de mejorar en materia de transparencia, el Partido de Movimiento Ciudadano también, y el Partido de la Revolución Democrática. Esto es lo que ha emitido o ha arrojado el resultado del diagnóstico del órgano de transparencia. Mi querida Norma, ¿qué nos tendrían que informar que no nos están informando? Decimos en qué se gastan el dinero, pero ¿qué es lo que quizás les incomoda a los partidos políticos que no están dando a conocer? ¿Qué se tendría que transparentar, por ejemplo? Bien, hay
alrededor de 60 obligaciones de transparencia que marca la ley, y generalmente las obligaciones de transparencia que tienen que ver con el ejercicio de recursos públicos, es decir, por ejemplo, difundir el listado de proveedores a los cuales se les destina el recurso, es uno de los pilares más vulnerables, es decir, hay mucha omisión y opacidad en ese renglón. También un diagnóstico realizado por una organización civil recientemente en Sinaloa arrojó que hay partidos políticos que recibieron recursos públicos y que no tenían oficina donde operar, por ejemplo, empezando por ahí, no había una ventanilla para que los ciudadanos supiéramos dónde están operando. De verdad hay que buscarle la ruta al dinero, no nada más con los gobiernos, también con los partidos políticos, insisto, están ahí los sindicatos, ¿no? Las iglesias. Esa es otra historia, sí. De hecho, en el diagnóstico, ¿no?, puedes ver también el cumplimiento de sindicatos, ¿no? Que tampoco les gusta mucho que les es una deuda pendiente en el Estado, sí. Tampoco les gusta mucho que les escuchen y también es nuestro dinero. Y el próximo 1 de septiembre el presidente Andrés Manuel López Obrador estará rindiendo su primer informe de gobierno ante los mexicanos y por primera vez estará dando cuentas en Palacio Nacional y no desde la Cámara de Diputados. Se espera que López Obrador llegue a Palacio Nacional la mañana del domingo y en punto de las 11 empiece su mensaje a la nación. Posterior a esto estará entregando el informe de gobierno en la Cámara de Diputados por la tarde, y esta semana precisamente han ya estado promocionando los spots donde se habla del combate a la corrupción, donde destaca el presidente López Obrador que ya no hay sueldos mayores a los 700,000 pesos, y también esta semana se desató la crisis en el tema de los medicamentos para atender a niños con cáncer, un video que se hace viral de un niño que dice tal cual: no me quiero morir, una respuesta poco sensible por parte del propio secretario de Salud Federal, donde dice que no hay una crisis, que no pasa nada si se retrasan, se culpa a un laboratorio, el laboratorio dice no, nosotros se lo entregamos, es cosa de la COFEPRIS, y se convierte en un jaloneo que lleva al desespero a los padres de familia, y que después de las desafortunadas declaraciones de funcionarios tuvo que pedir el propio secretario de Salud disculpas a los papás por lo que dijo. Afortunadamente ya hay medicamentos, pero sabemos que es algo sumamente delicado, y quienes tenemos hijos tratamos de entender el dolor de los padres. Obviamente quienes están en esta situación tan vulnerable, mi querida Norma, pues cómo no, tomaron el aeropuerto, yo no sé qué hubiera sido capaz de hacer si me salen con eso de, es que no hay. Pues lo que sea, ¿no? Lo que sea por el medicamento de un ser querido. Creo que el desabasto de medicamentos ha sido un problema por muchos años en el país. Entonces, pues bueno, también ahí, en ese sentido, hay mucho que hacer respecto a el identificar esas zonas vulnerables a la corrupción que hay en el sector salud para poder... Hombre, hay un chorro de zonas vulnerables a la corrupción en el sector salud. Verdaderamente es una industria millonaria, ¿no? Hablando del tema, por ejemplo, nada más de los medicamentos. Creo yo que es algo delicado. Sí, de repente suena como que les llega a tronar a este gobierno en las manos una bomba que se traía ya desde hace tiempo, pero sí creo yo que se debe de actuar con inmediatez. Me llamó algo la atención finalmente, no hubo el martes, pero el miércoles ya estaban las medicinas. Entonces, ¿por qué permitir ese retraso? Y además del tema de la corrupción, se necesita de funcionarios también, sobre todo quienes están en estas áreas, que sean más sensibles, que de verdad, de repente nos encontramos en el servicio de salud, desde la que te recibe con la mala jeta, la trabajadora social que casi, que a lo mejor ya está harta porque ve tú saber en qué condiciones también está trabajando, ¿no? Sí, sí, sí. Pero que te dices, casi te asalta y pues deme lo que me pueda dar porque yo ocupo aquí que me entre un ingreso, o no se me va si no me paga. Entonces, ese tipo de situaciones creo que sí se tienen que seguir denunciando y creo que sí tienen que cambiar, ¿no? Sí, dignificar el servicio público desde la capacitación o la claridad de que un servidor público tiene como parte de su labor, pues atender a la gente, ¿no? Claro. Y recibirla con mala cara, como lo mencionas, pues es distinto a que llegues y te traten con calidez
Eso es parte del servicio público, creo, también que en lo que hay que trabajar, ¿no? Oye, y de un lado está esta parte, que es la parte importantísima de la salud, pero otro escenario que se dio también en medio de esta semana, cuando se trataba de dar mensajes positivos, insisto, también cada sexenio tiene mucho que ver con el contexto que hay en sí, y en este caso el contexto en materia de inseguridad no es nada fácil, y vimos que la cifra de muertos esta semana, sobre todo por este ataque en un bar en Coatzacoalcos, en el bar Caballo Blanco, dejó un saldo de 29 muertos, pero hay además 10 personas que están heridas de gravedad y 6 de las víctimas los trasladaron a un hospital comunitario, presentaron quemaduras en 90% de su cuerpo, el estado de salud es grave, es decir, puede haber más víctimas. Se señala como presunto responsable a Ricardo N. alias La Loca, quien ya había sido detenido, ese es otro tema, ya había sido detenido anteriormente, se buscaba por provocar incendios en otros locales de la región, se habla de un tema de cobro de piso gravísimo en Veracruz y también desde hace tiempo que lo tienen. El gobernador de Veracruz indicó que con la información que se tiene hasta el momento, se sabe que los atacantes cerraron la puerta de emergencia de este centro nocturno, incendiaron, fíjate nada más, incendiaron la entrada con gasolina, después hubo una explosión, por lo que la mayoría de las víctimas murieron sofocadas. México, terrible. Terrible, triste. Triste, y también es necesario reconocer que en el sector de seguridad tenemos ahí una gran deuda. Hoy es el Día Internacional del Detenido Desaparecido y pues es realmente escalofriante ver que existen miles de madres saliendo a buscar en fosas clandestinas para encontrar sus hijos. Y lo que encuentran, Norma. Todo lo que encuentran, las que encuentran, es verdaderamente impactante cómo nuestro país, y Sinaloa, pues ni se diga, se ha convertido en este lugar lleno de fosas, en estos cementerios, en donde dicen encontramos 1000 y cacho de huesitos. Sí. Qué terrible. ¿Sí? Terrible, sin embargo, hay que reconocer que una buena noticia es que se están poniendo las pilas desde la sociedad civil estas madres. Desgraciadamente la causa, porque no las atendían las autoridades, entonces la gente le tuvo que entrar, ¿no? Que la causa es triste, pero bueno, por fortuna cada vez están más organizados estos grupos. Hay instituciones, hay organizaciones internacionales que están volteando a ver a México y están volteando a ver a Sinaloa y apoyando proyectos para profesionalizar el trabajo que ellas hacen. Hay grupos de madres que cada vez están más especializadas en temas de criminalística, en temas ahora de acceso a la información. He trabajado con algunos grupos, proyectos de este tipo, y creo que es la parte que nos toca, acompañarlas a estas madres, acompañar a estas familias. Y tú que las has acompañado, mi querida Norma, esta práctica del coloco el tubo para oler en las zonas donde presumen hay cuerpos. Pues son técnicas algunas que... me dejó impactada, de verdad, sí, de estas madres que finalmente son personas que nunca en su vida pensaron hicieron eso. Sí, nunca, cuando iban a pensar que iban a terminar haciendo lo que están haciendo hoy en este desespero por buscar a sus familiares, por encontrar a sus familiares, y también vemos cómo han sucedido casos de personas que han localizado luego en CEMEFOS de otros estados, que eso te dice que ni siquiera había coordinación a nivel nacional entre una fiscalía y otra, ¿no? Bien, ahorita es hacia allá hacia donde tenemos que reorientar la exigencia ciudadana, es precisamente a que el gobierno se comprometa a que esa gran base de datos transparente, pública, pueda ayudar a identificar cuerpos, podamos contar con una herramienta a los ciudadanos que nos garantice que si el cuerpo de algún desaparecido no está en un estado, lo está en otro, lo puedes encontrar, porque hay bases de datos de ADN totalmente hechos o realizados de manera profesional y claros. Estas herramientas son vitales, son fundamentales actualmente en México, y precisamente las madres, estos grupos de búsqueda de rastreadoras, están empujando hacia eso, ¿no? Hacia que los gobiernos se comprometan a usar las tecnologías, las bases de datos a favor de ellas. Oigan, y como en realidad poco se nos hace el tiempo para contarles todo lo que acontece en la semana, hoy está conmigo mi amigo Guillermo Barraza, que nos dirá parte de lo que ha trascendido en Sinaloa en estos últimos días. Hoy contigo, mi querido Guillermo.
Muchas gracias, mi querida Cindy. Y esta semana pues ha pasado de todo aquí en Sinaloa, si te parece. Vamos a ver un poco de lo más importante. Que agentes de la Policía Federal detuvieron a 3 personas, 2 mujeres y un hombre, los cuales intentaban cruzar los filtros de seguridad con droga sintética conocida como el cristal, la cual estaba adherida a su cuerpo, principalmente al abdomen. Ellos pretendían volar a Ciudad Juárez, allá en Chihuahua, y al revisarlos con el escáner pues detectaron los paquetes en sus cuerpos, los cuales sumaban ni más ni menos que 6 kilos. En otro hecho, un vecino de la Sindicatura del Dorado fue asesinado a balazos. Lo identificaron como Luis Daniel N. Su cuerpo fue abandonado en el arco de la entrada de la Sindicatura de El Dorado. Tenía impactos de bala, había sido también víctima de tortura, pero algo que llamó la atención fue que además tenía una liebre atada en el cuello. Comentarte también, mi querida Cindy, que esta semana se inauguró el módulo 28 del penal de Aguaruto allá en Culiacán. Las autoridades aseguraron que la intención es fortalecer las actividades que les permiten poder reintegrarse a la sociedad de manera oportuna sin reincidir una vez que hayan completado su sentencia. Comentarte que fue en 1968 cuando el Centro Penitenciario de Aguaruto se creó y la infraestructura no contaba con las condiciones adecuadas para su habitabilidad. Y ya para finalizar, mi querida Cindy, también, pues a través del programa de renovación de unidades de transporte público urbano se entregaron 50 unidades más, las cuales vendrán a sumarse a las 200 que a lo largo del año ha estado distribuyendo el gobierno estatal para los municipios de Ahome, Guasave, Salvador Alvarado, Culiacán y Mazatlán. Esto con el objetivo de que los usuarios tengan un servicio más digno y seguro. El gobernador Quirino Ordaz Coppel destacó que de estas 250 unidades nuevas, pues es un gran salto histórico que ha dado el estado de Sinaloa en la renovación de su flota y de su transporte público. Esto fue únicamente un poco de lo que ocurrió aquí en el estado. Volvemos contigo, Cindy. Muchas gracias, mi querido Guillermo, y ya nos estaremos viendo y escuchando el próximo viernes con toda la información que acontece en Sinaloa. Y quiero aprovechar también porque tengo una denuncia que ha llegado hasta Más que Noticias. Están precisamente en el Jardín de Niños Ignacio Zaragoza. Este está ubicado en un campo agrícola, el campo Eureka, que les mando un saludo muy especial a todos ellos. Y resulta que los niños de ahí se encuentran. Hay un kinder donde estaban realizando sus actividades. Hoy no tienen dónde estar. Les habían prestado un aula a los niños de este campo agrícola en la escuela primaria 5 de febrero, de ahí del campo Eureka. Pero ya les pidieron que hay que desalojar esta aula. ¿Por qué? La van a ocupar, dicen. Están tomando clases en una techumbre de la escuela con estos calorones. Secretaría de Educación Pública y Cultura, ahí están las fotografías, las pueden encontrar también en la fanpage de Más que Noticias. Ahí les estamos compartiendo, ahorita también les van a ver en pantalla, porque están buscando apoyo para poder construir un aula para estos niños, y yo les agradezco muchísimo que se hayan comunicado conmigo y vamos a darle, por supuesto, más seguimiento a este tipo de temas. Volvemos a lo mismo, la participación creo que es importante de los ciudadanos. Mi querida Norma, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cindy. ¿Y dónde te encuentran? Bueno, yo creo que pueden conocer la página del órgano en el que participo actualmente, que se llama Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción. Es un portal al cual ingresas como cpcsinaloa.org.mx. Me gustaría mucho que lo conocieran. Y ahí también van a poder ver, por supuesto, y van a poder informarse. Créanmelo, podemos inmiscuirnos más y en verdad hacer la diferencia. No importa el color del partido que esté en su municipio, en su estado, en el país, así señores. Es. A todos los tenemos que traer cortitos y tenemos que saber muy bien qué es lo que están haciendo con nuestro dinero. Gracias de nuevo, María. De nada. Gracias a ti, Cindy. Y gracias a ustedes, los esperamos la próxima semana.